Es una bendición estar con ustedes y qué gran alegría que nos acompañen de principio a fin. Para nosotros una de las cosas más valiosas dentro de todo lo que hacemos, dentro de las celebraciones, es la palabra, el tiempo de reflexión, porque a través de la palabra de Dios nosotros nos animamos, nos fortalecemos. Por lo tanto, si bien es cierto, creemos que todo lo que hacemos en la adoración es vital, creemos que la palabra de Dios como tal es algo que está un poquito más arriba de todo porque es lo que trae consuelo, fortaleza. Así que si llegaste hasta este momento en nuestra transmisión, yo te felicito, y si es la primera vez que nos estás viendo, yo también quiero animarte a que te conectes con nuestra comunidad en línea. La página web es somosciudadraefugio.com, y si tú visitas nuestra página web te vas a dar cuenta de todas las cosas que Ciudad Refugio está haciendo en este momento para poder llegar a más personas. Tenemos abierto un formulario para motivos de oración, así que si tú necesitas oración, no dudes en escribirlo. También tenemos la información de nuestras reuniones semanales, y de esa manera también tú nos puedes contactar. Y también tenemos un link donde te manda directamente para contactarte con nuestro Facebook, y de esa manera tú puedas estar en contacto con nosotros a través de Facebook, de WhatsApp y de YouTube. Así que te animo a que le des una vueltita por la página web y que recuerdes que esta transmisión se está haciendo en simultáneo a través de Facebook y YouTube, y les damos gracias a todas las personas que compartan este video para poder llegar a más personas y de esa manera poder ser de bendición. La enseñanza del día de hoy tiene por título No me mojaré. No me mojaré. Y yo quiero que pienses por un momento en la lluvia, ¿no? La ilustración que vamos a usar para este momento es la lluvia. Usualmente cuando uno sale del trabajo o va hacia el trabajo o hacia alguna reunión, hacia alguna situación o alguna actividad o responsabilidad y está lloviendo, ¿qué es lo que uno hace? Usualmente uno camina más rápido, ¿no? O corre debajo de la lluvia para no mojarse. La gente usualmente no se quiere mojar. No se quiere mojar porque, bueno, las mujeres a lo mejor se planchan, se arreglan el cabello y no quieren que su look se dañe. O las personas no quieren que su ropa, su traje, su vestido se dañe. Por lo tanto, medio se tapan, avanzan con miedo, con temor, porque están pensando si se van a mojar o no se van a mojar. Porque mojarse implicaría, pues bueno, quizás pasar con la ropa húmeda todo el rato, un resfrío, o implicaría dañarse el atuendo para el cual se han preparado. Pero hay muchas veces en que la lluvia se la puede disfrutar un poco. Y esto nos ocurría en estos días que hemos pasado en casa, que ha venido un poco de lluvia, y en una oportunidad estuvimos, mientras empezó a llover súper fuerte, con Lucas, nuestro hijo que es pequeñito, afuera en el patio, y estábamos jugando y estábamos divirtiéndonos, y es gratificante poder disfrutar también la lluvia. Como te digo, hay ocasiones en que el mojarse parecería un dolor de cabeza, y en otras el mojarse parecería algo bueno, algo divertido, algo para disfrutar. Yo quiero que nos concentremos hoy en los momentos en que la lluvia o el mojarse parecería algo malo. Dios estuvo tratando en el corazón de mi esposa en el deseo de poder hacer una lectura cronológica de la Biblia y poder empezar a leer historias de la Biblia. Y esto nos llevó al libro de Josué. Hemos estado leyendo toda esta semana el libro de Josué. Creo que es obvio, porque las personas que se conectan a las transmisiones de la mañana, los lunes, miércoles y viernes, se van a dar cuenta que casi los 2 días de transmisión, creo que solo el viernes, fuimos por otro rumbo en texto bíblico, pero estuvimos hablando sobre Josué en 2 oportunidades. Y hubo una porción bíblica de lo que llevamos leyendo del libro de Josué que llamó mucho mi atención, que captó mucho mi atención, y que desde que leí dije, eso está guiándome Dios para que sea la palabra para la enseñanza del día domingo. ¿Qué parte es? La que leímos al inicio con Julita, de Lucas, perdón, estoy pensando en mi hijo, de Josué capítulo
4, versículo del 1 al 24, que es todo el capítulo de Josué 4, pero obviamente con Jolita por tiempo no lo podemos leer todo y solamente leímos los primeros 11 versículos, si no me falla la memoria. Te doy un poco de antecedentes para que tú conozcas de qué se trata esto que está viviendo el pueblo de Israel, porque mi intención no es leer nuevamente todos los textos bíblicos que Julita leyó por cuestión de tiempo. El pueblo de Israel había sido liderado por Moisés durante casi 40 años y Moisés había muerto. Se ha levantado un nuevo líder que es Josué y están a punto de entrar a Canaán para poder apropiarse de todas las promesas que Dios les había hecho. Canaán es la tierra prometida, el lugar que Dios había prometido a los padres de esta nueva generación, porque ya una generación completa había perecido en el desierto y por su desconfianza y por su falta de fe, ellos no pudieron ingresar a la tierra prometida. Esto fue parte de su falta de fe y de su desconfianza en Dios, y toda una generación no se quedó. Ahora, el pueblo de Dios, Israel, está frente al Jordán. Están frente al Jordán con esa brecha de agua, ¿no? Ese marco de agua que no les permite cruzar hacia el otro lado, hacia la otra orilla, donde están todas esas promesas que Dios les ha hecho. Para un poco de información con relación al río Jordán, es un río muy emblemático en la Biblia, no es un lugar con menor importancia, sino que el río Jordán es un lugar muy importante. Si no lo sabías y te lo cuento, el río Jordán es el lugar donde Juan el Bautista ministraba y donde Jesús fue bautizado. El río Jordán, para los niños que estuvieron en la clase de la semana pasada con el Lourdes, el río Jordán es el río donde se le pidió a Naamán, no sé si recuerdan los niños y las mamitas, que se les mandó a hacer un tubito de papel higiénico y Naamán entraba con lepra y salía sin lepra. Este mismo río Jordán es el donde Naamán tuvo que lavarse para poder ser sano, y el río Jordán tiene varias importancia dentro de las de la historia bíblica, el relato bíblico en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es un lugar irrelevante, sino es un lugar con mucha relevancia. Hay algo interesante con el pueblo de Israel que logramos recordar con Jolita, que no era la primera vez que ellos, al cruzar por un lugar con agua, Dios separaba esas aguas para que ellos pasen en seco. Si usted leyó todo el capítulo, o lo ha leído, o conoce la historia, va a saber que ya antes Dios había abierto un conjunto de agua, en este caso era el mar, había abierto para que el pueblo salga de Egipto. Y ahora en esta ocasión Él volvía a hacer una obra similar, sobrenatural, con el río Jordán. Esta es la segunda vez que el pueblo de Israel, obviamente no la misma generación, ve un milagro de esa magnitud. Y me llamaba mucho la atención todas las enseñanzas que se podían sacar de este capítulo. Y Dios me decía, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque necesitamos recordar ciertas cosas de vital importancia que está en esta historia. Algo interesante que es importante que usted conozca también es que hay información documentada de que el río Jordán en el año 1267, en el 1546 y en el 1927, es decir, hace menos de 100 años, ha tenido situaciones similares a la del pueblo de Israel, donde sus aguas se detuvieron, es decir, donde las aguas del río Jordán se represaron. Esto no es un hecho bíblico, sino un hecho documentado, no solamente Biblia, no solamente fe, sino es un hecho documentado, donde en el caso de por un temblor el agua dejó de fluir, y también por 8 horas en 1546 y por 2 días en 1927. Es decir, el río Jordán está plagado de esta obra sobrenatural con un propósito, y le ocurrió al pueblo de Israel. Ahora, hay cosas importantes, como yo les decía, con relación al río Jordán. Una de ellas es la que menciona el versículo 2. Cuando el pueblo de Israel se aprestaba para cruzar el Jordán, dice que el versículo 1 de Josué 4, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, él le dijo a Josué, elijan de cada una de las 12 tribus, ¿no? Jehová le da una indicación clarísima a Josué. Le dice, tú vas a ir a darle una tarea a un representante
de cada familia, de cada tribu del pueblo, para que hagan una tarea en particular. Cada una de estas personas tenía que tomar, vamos a simular que esto es una piedra, iban a tomar una piedra del río Jordán y lo iban a llevar durante el trayecto hacia el lado extremo contrario donde ellos estaban, para de esa manera cumplir un propósito de Dios. ¿Qué me quedó bien claro cuando estábamos leyendo, cuando estábamos recordando esta porción bíblica? Una de estas cosas importantes que debemos entender ahora en esta época de encierro, de cuarentena o de restricciones de movilidad es la unidad. La unidad y el trabajo en equipo es algo que Dios estima, que Dios ama. El que habitemos juntos en armonía es algo que causa el gozo de nuestro Señor. Y la armonía, el gozo, la felicidad de poder compartir, de poder tener trabajo en equipo es algo que Dios estima. Incluso la Biblia dice que más valen dos que uno, ¿no? Porque recibirán más parte en su ganancia, porque si uno tiene frío, el otro le va a calentar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios nos dice y Dios quiere que no seamos llaneros solitarios. Dios no quiere que usted ande solo, Dios no quiere que usted transite solo por esta vida, Dios no quiere que usted haga las cosas solos o sola. Y en ocasiones nosotros nos acostumbramos tanto a no depender de las personas. Puede ser que usted viva solo o sola o salió de su ciudad y está viviendo en otro lugar y de esa manera usted se va a dar cuenta que vamos a poder o nos volvemos un poco independientes y no queremos depender de los demás y de esa manera nosotros ya a lo mejor nos sentimos muy independientes y no buscamos ayuda de otras personas, pero Dios nunca ha buscado que el ser humano esté solo. El propósito de Dios es que siempre nosotros vivamos en comunidad, vivamos en ayuda, vivamos en constante apoyo, que trabajemos en equipo. Dios le pudo haber dicho a Josué, toma tú una piedra para hacer lo que yo quiero que hagas. Pero no, le dijo, necesito un grupo, necesito una multitud, necesito un pequeño equipo, porque no es algo que tú puedes hacer solo, es algo que hacemos todos juntos. Y yo quiero animarte con este primer punto de la enseñanza, a que tú reflexiones qué tan bueno eres trabajando en equipo, qué tan bueno eres, trabajando en sinergia, apoyando a otros, siendo parte de una familia. Y no solamente estoy hablando de una familia de carne o de sangre, sino también de una familia espiritual. ¿Tienes tú una familia espiritual? ¿Te consideras parte de una familia espiritual? Porque no lo puedes hacer solo. Déjame decirte, solo no vas a llegar a ningún lado. Necesitas un equipo, necesitas una familia. Y yo recuerdo una experiencia cuando conversábamos con alguien cercano y que esta persona hacía referencia al lugar donde se congregaba, y esta persona decía, bueno, es la iglesia de ellos, ¿no? O la iglesia. Y mi esposa, siempre que es muy presta los detalles, cuando uno habla y poder dar ese toque o esa visión, ella dijo, pero es tu iglesia. ¿Por qué no le dices tu iglesia y dices la iglesia de ellos? ¿No? ¿Por qué no lo consideras tuyo? Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces nosotros no estamos trabajando en equipo. ¿Cuál es tu familia espiritual? Yo quiero animarte a que si no tienes una familia espiritual, formes parte de nuestra familia. Ciudad Refugio tiene las puertas abiertas para que tú vengas, participes, crezcas. Hoy más que nunca que necesitamos estar animándonos constantemente, no tienes idea la cantidad de mensajes de personas que nos escriben diciéndonos que están desanimados, que están desalentados, y eso es porque no tienen una familia. Si tú no tienes una familia espiritual, una familia en la fe, te invitamos a que formes parte de esta familia llamada Ciudad Refugio. Y si a lo mejor tú sí tienes tu iglesia, pero estás titubeando o a veces te sientes parte de ella y a veces no, que tomes un compromiso este día y tú digas, voy a hacer de este lugar mi familia. Voy a hacer de este lugar mi equipo. Porque Dios no quiere que tú andes solo. La persona que anda sola es fácil presa, fácilmente devorada por el enemigo. Es fácilmente tomada, quitada de un lugar. Pero los que andan en equipo se protegen. Por eso usted ve a los animalitos en la selva que nunca andan solos, que siempre andan en equipo. El pueblo de Israel andaba en equipo, siempre caminaba junto, y esta acción demostraba que también era un equipo. Número 1,
Necesitas un equipo, necesitas trabajar en equipo, necesitas una familia en la fe. Número 2, enseñanzas de esta historia que tiene por título No me mojaré, en base a Josué capítulo 4. Del lugar donde Dios te haga pasar pruebas o donde Dios permita que vivas pruebas, es un lugar para que tú tomes cosas para testificar. Aquí la pregunta que quiero que me respondan ahí en las cajitas de comentarios es: ¿de dónde salieron esas piedras? ¿De dónde Dios les dijo que tomen esas piedras? A ver si alguien me responde y me acierta. Bueno, mientras usted se termina de recordar esto de acá, yo quiero que usted recuerde la historia. Las piedras fueron tomadas del río Jordán donde ellos pasaron, ¿no? De donde ellos pasaron y recogieron las piedras, de ese lugar fue donde ellos se vieron probados. Quiero que entiendas que el río Jordán era algo así como una gran prueba, como la que hoy tú y yo, mi familia y tu familia estamos pasando con este virus, con estas restricciones de movilidad. De esa misma manera es nuestra prueba y de esa misma magnitud era la prueba de ellos. Ellos tenían algo que les impedía cruzar al otro lado, algo que les impedía moverse. Y de ese lugar que no les dejaba pasar, Dios les dijo: de ahí ustedes tienen que tomar una piedra. De ese lugar donde pasaron una prueba, de ese lugar donde ustedes pasaron dolor, de ese lugar que parecía imposible cruzar, yo quiero que ustedes saquen un recordatorio para que lo puedan guardar en su corazón. De esos lugares donde Dios nos permite vivir pruebas, de esas personas que han partido, porque conocemos también mucha gente que ha enterrado padres, que ha enterrado tíos, que ha enterrado abuelos en este último mes, en estos últimos 40 días, de esas experiencias dolorosas, trágicas, momentáneamente, que golpean tu fe, es de esos lugares donde Dios quiere que tú tomes una piedra de recordatorio por lo que Él va a seguir haciendo en tu vida. No de las cosas alegres, porque de las cosas alegres sin duda alguna podría ser muy sencillo, sino más bien de las cosas difíciles, de ese río Jordán que te ha tocado pasar en estos días, de ese río, de ese lugar que parecía doloroso, difícil, imposible. De ese lugar es que Dios quiere que tú tomes una piedra para tenerlo como recordatorio. Tercera cosa que quiero compartirte. Yo quiero que me acompañes al versículo número 6. Bueno, número 5 y número 6. Esto es lo que les dice Josué en Josué 4. Versículo 5. Y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes en el futuro. Cuando sus hijos les pregunten: ¿dónde están? ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán: el día en el que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella para nosotros los israelitas. Estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella hazaña. Con lo que Dios me habló fuertemente con este texto bíblico es con esa labor que Dios le pidió a Josué para que Josué se lo dijera al pueblo. Estas piedras tenían un propósito y eran algo así como un monumento. Pero no un monumento de oro, no un monumento bello, sino un monumento rústico. Porque lo importante no era el monumento, sino lo que representaba ese monumento. Lo que representaba esas piedras era la protección de Dios. Número 1. Que Dios había cuidado al pueblo. Y si tú te das cuenta, las piedras no eran de la orilla inicial o de la orilla final. Las piedras eran del lugar central, probablemente del lugar más profundo del río, donde ellos iban a tomar esas piedras. Entonces, el primer recordatorio de estas piedras eran el cuidado de Dios para con su pueblo. Porque Dios cuida de su pueblo y no sé cuántos me pueden decir amén. Dios está cuidando constantemente de su pueblo. Dios está cuidando constantemente de ti. Dios está cuidando constantemente de mi familia. Es increíble cómo Dios cuida de los suyos. Y te lo digo con conocimiento de causa. Es increíble cuando tú menos lo imaginas, cuando tú menos lo esperas, cuando tú más concentrado estás en el servicio al Señor, Él se encarga de solucionar tus problemas de toda índole, de salud, económicos, familiares, de provisiones. Él se encarga de solucionarlos. Y Él les dice: regresen al lugar donde pasaron
donde parecía imposible que iban a pasar, y de ahí saquen una piedra, para que formen un monumento que luego nos damos cuenta que no fue solamente uno, sino que fueron dos, uno en la orilla de salida y otro en el lugar donde estuvieron el arca, es decir, en el centro del río. Y este monumento tenía un propósito, que era el propósito de testificar. ¿Testificarle a quién? Testificarle a los hijos de ese pueblo que había visto la magnitud de ese milagro. Y esto le da una enseñanza importantísima a los padres. Y hoy quiero que los padres que están viendo esto, o los que van a ser en un futuro papitos, quizás porque están esperando un hijo o porque están planificando, que reciban esta palabra de parte de Dios. Es vital que los padres testifiquemos sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con nuestros hijos. Y si tú pudieses aún más, en un caso mucho más óptimo, tener, no sé, como un recordatorio en una pared de tu casa de algo que Dios ha hecho en tu vida, un versículo que te ayudó en un momento de prueba, no sé, alguna foto de un lugar que cause o que inicie una conversación con tus hijos, lo que Dios quiere hacer es que tú encuentres maneras de decirle a tus hijos, hey, esto de aquí está aquí, porque Dios hizo esto por nosotros. Y esa es una responsabilidad vital de los padres. Padres, si nos están escuchando, no esperen que otras personas críen a sus hijos ni los guíen en el temor del Señor. Esa es una responsabilidad tuya, esa es una responsabilidad mía, esa es una responsabilidad de los padres. Gloria a Dios por las abuelitas que a lo mejor tienen esa carga, esa responsabilidad y van con sus hijitos a la iglesia, los llevan a una reunión cuando nos podíamos reunir, o los ponen frente al computador para que escuchen una prédica, o los ponen junto a ellas para que escuchen palabra de Dios. Pero esa no es responsabilidad de las abuelas, esa no es responsabilidad de los tíos, esa no es responsabilidad de los hermanos. Esa es una responsabilidad de los padres, que los padres vamos a tener que entregar cuentas a Dios por la tarea que estamos haciendo de testificar sobre lo que Dios ha hecho para con nuestros hijos. Nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios sobre lo que Él ha hecho a favor de nuestras familias con nuestros hijos. El recordatorio era, mis hijos van a ver algo en casa o van a preguntar qué significan estas piedras y yo le voy a decir, Dios nos hizo cruzar el río en seco. Su hijo va a ver algo en la casa, su hijo le va a preguntar por qué esta foto, por qué este versículo en la pared, y usted le va a decir, es que Dios nos cubrió y nos protegió en un momento de pandemia mundial. Es que Dios no permitió que el pan escasee en nuestra casa. Es que Dios no permitió que los problemas nos hagan colapsar. Es que Dios nos cuidó, es que Dios nos protegió. Y esa es una tarea que le toca a usted como papá, de contarle a sus hijos las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Que también está haciendo su trabajo. Que también está usted inclinando a sus hijos a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Oiga, los niños entienden todo y cada vez nos convencemos más de eso. En ocasiones cuando estamos orando y estamos intentando que Lucas forme parte de estos tiempos, aún con su corta edad, él cierra los ojitos, entreabre los ojitos apenas y como que se nos queda viendo un poco para ver si todos estamos con los ojos cerrados, y él en algo entiende lo que estamos haciendo. De alguna manera estamos causando un impacto positivo para su corta edad, para su cabecita, para su mente tan pequeña. Y esa es una tarea que nos corresponde a los padres. Los padres somos los que debemos testificar primero. No esperes que la situación cambie en el país, que la situación sea diferente en el país si tú no eres el primero que estás testificando. Y quiero hablarle en este momento a los hombres en primer lugar, porque es muy doloroso, lo digo también con conocimiento de causa, que las personas que más oran o más abocadas a la oración en muchas ocasiones son las mujeres. Usted puede ir tranquilamente o recordar algún culto de oración en su iglesia o en alguna iglesia y quienes más están orando son las mujeres. Usted se puede dar cuenta que quienes están más animando a las familias para leer la Biblia son las mujeres. Y los hombres usualmente están desanimados, están desilusionados, están preocupados por el dinero y no se preocupan por las cosas espirituales. Y esa no es una tarea de las mujeres, es una tarea que la mujer complementa. Pero el llamado a llevar la batuta del hogar espiritualmente es el esposo. Padres, es hora que nos
despertemos, que nos animemos, que no dejemos nuestra responsabilidad en manos de alguien quien no la tiene prioritariamente. Si bien es cierto, las mujeres son ayuda idónea, son apoyo, pero quien debe guiar, el sacerdote de la casa, quien debe animar a la familia a buscar de Dios, a levantar un altar familiar, a orar, es el esposo. Y a veces fallamos en eso. Y a veces nos equivocamos en eso. Y a veces estamos esperando que otra persona tome la iniciativa en nuestro hogar. Hombres que me están escuchando, Dios va a pedir cuentas. Dios va a preguntar. Dios va a ver. Y luego nos quejamos. Y es la verdad. Luego decimos, bueno, ¿y por qué mis hijos toman estas decisiones? ¿Por qué mis hijos hacen esta cosa? ¿Por qué tantos dolores? ¿Por qué tantos sinsabores? Es porque no estamos cumpliendo esta gran responsabilidad de ser los padres, hombres, en su primer responsabilidad, y padres, mujeres, o padres, hombres y mujeres, los primeros que testifiquen sobre lo que Dios ha hecho. Porque Dios te saca de una prueba para que tú le testifiques. Porque Dios cuando obra, quiere que tú testifiques. Porque Jesús cuando obraba milagros, Él decía, vayan, cuéntenlo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto es una noticia que se debe esparcir como un chisme, pero así como el chisme más caliente, más sabroso que usted haya podido escuchar. De eso se trata lo que Dios hace con su vida. Por eso yo le voy a seguir animando que usted cuente lo que Dios hace, que son, no sé si usted se da cuenta cómo Dios nos sigue hablando y hay temas en común que tenemos con otras prédicas, si usted nos ha acompañado en estos tiempos de cuarentena, pero es porque Dios nos sigue pidiendo lo mismo. ¿Cómo queremos que nuestras familias conozcan de ese Dios al que servimos si nosotros no testificamos de lo que hacemos? Si nosotros no decimos lo que Dios está obrando. La mejor manera para poder causar ese impacto en ese Dios en el que creemos es testificando en lo que Dios ha hecho. Y quiero cerrar esta enseñanza con lo que dice el versículo 24. Dice el versículo 24, esto sucedió de Josué 4:24, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Y yo quiero traer una palabra también con relación a lo que estamos viviendo. Este virus sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que nuestro Señor es poderoso, para entender que nuestro Dios está cuidando de nosotros, para saber que Él está protegiendo a su pueblo, para saber que a pesar de que a lo mejor no nos podamos reunir físicamente, es hermoso ver cómo las iglesias, el otro día me puse a compartir en el Facebook algunas transmisiones en cultos de diferentes iglesias y realmente yo me gozo. Hay gente que se molesta de ver tantas transmisiones, pero yo digo, qué bueno, qué alegría poder ver cómo hay tanta gente que está aprovechando para predicar, que está aprovechando para causar un impacto positivo dentro de este mundo tan caotizado. Yo no sé qué va a pasar el 4 de mayo, que es cuando el gobierno ha indicado que las restricciones se van a levantar paulatinamente. Yo no sé qué va a ocurrir el 4 de mayo y qué tanto cambie. Yo no sé qué va a ocurrir con todas estas regulaciones y con todos estos parámetros que va a enviar el gobierno. Pero lo único de lo cual yo sí tengo garantía es que aún en medio de cruzar el río Jordán, que aún en medio de este virus, que aún en medio de este problema que estamos pasando y de los problemas que pasemos en el futuro, nuestro Dios es poderoso, y no sé cuántos pueden decir amén, nuestro Dios es poderoso que puede sostener las aguas de los ríos, las aguas de los mares, en dos, las puede sostener para que su pueblo, para que sus hijos crucen en seco, para que su pueblo, para que sus hijos estén protegidos. El Señor puede enviar provisión para que su pueblo, para que sus hijos estén tranquilos, estén en paz, estén en reposo aún en medio de las circunstancias. Así que yo te animo que si en tu corazón hay angustia, porque a lo mejor estás sin trabajo, o porque en estos días te han notificado que te has quedado sin trabajo, o porque te han reducido de tu salario a uno mucho más bajo porque tu empresa no tiene cómo pagarte, deposites toda tu confianza en el Señor. Deposites toda tu confianza en el Señor.
te entregues por completo, como leíamos el día viernes en la reflexión del tiempo devocional, Romanos 12:1, que te entregues tú como sacrificio vivo al Señor, porque Él no quiere una parte de tu vida, Él quiere toda tu vida. Él no quiere solo tu vida laboral, Él quiere tu familia, Él quiere tus finanzas, Él quiere tu salud, Él quiere tus sueños, Él quiere tus emociones, Él quiere todo de ti, absolutamente todo Él lo quiere. Y Él promete protección para sus hijos, pero también anhela que nosotros podamos testificar, podamos decir: oiga, el Señor nos sacó de este problema, que usted le cuente a sus hijos. Y aquí les voy a contar algo un poco gracioso, pero al mismo tiempo una realidad. Una de las cosas que ocurre cuando estamos con Lucas, o cuando lo tengo que asear después de que él se ensucia, yo siempre en broma le digo: para mí esta poposita que tú estás haciendo, bebé, le digo, es una bendición. Porque cuando nuestro hijo nació, él tuvo unos problemas en su estómago, en sus intestinos, y siempre le digo, y no sé qué tanto me entenderá, y le digo: oye, esto que tú estás haciendo puede ser muy desagradable, puede no ser lo más lindo de ser padres, pero para mí, que tú hagas eso, que tú hagas popó, es una señal de Dios. Y mientras yo tenga vida, te voy a recordar que cada vez que tú hagas popó, es porque Dios te cuidó, porque Dios te sanó, porque Dios solucionó un problema en tu estómago cuando recién naciste. Y se lo digo cuando lo estoy limpiando. Le digo: no, me alegra mucho ver tu popó. Es algo que me da alegría, es algo que me da gozo, porque yo quiero que él entienda que Dios ha obrado en su vida, porque yo quiero ser un padre como Josué me enseña, como la Biblia me enseña y como Dios me pide, de testificar sobre lo que Dios ha hecho en la vida de mi familia, cómo Dios ha peleado por mi familia, cómo Dios ha cuidado de mi familia. Por lo tanto, en broma y en serio, yo me río con Lucas cuando ocurren estas situaciones de limpiarlo y le digo: oye, esto es algo que Dios hizo en favor tuyo, porque Dios está cuidando de ti, Dios está cuidando de nosotros, Dios escuchó nuestras oraciones por su gran misericordia, y para mí es un recordatorio. Y cada vez, quizás hasta que tenga 15, 20 años, 25, 30, hasta en su matrimonio, es muy probable que lo cuente y diga que cada vez que ocurra eso, para mí esa situación será una prueba de cómo Dios peleó por nosotros. La pregunta es: ¿cómo tú estás testificando a tus hijos? ¿Cómo tú estás introduciendo a Jesús a la vida de tus hijos? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos sobre lo que Jesús ha hecho en tu familia? ¿O más bien te quedas callado, más bien no estás hablando? Pues hoy es un buen día para que tú recuerdes la vez que no te mojaste, ¿no? Como decíamos al inicio de la enseñanza, no te mojarás. Esa vez que Dios te protegió de mojarte, esa vez que Dios te protegió de una situación complicada, dolorosa, traumática, esa vez que Dios te protegió, que tú le estés usando para testificar, que tú le estés usando para compartir a otros. Que cada vez que tus hijos te preguntan: oye, papá, ¿y por qué está eso ahí? ¿Por qué está esa foto? Tú le digas: bueno, esa foto recuerda el momento en el que Dios nos protegió. Este versículo bíblico nosotros lo tenemos aquí en la casa, en la pared. Este cuadro con este versículo bíblico lo tenemos en la casa, en la pared, porque este versículo significa esto para mi familia. Porque ese momento Dios hizo esto por mi familia. Porque ese mismo Dios que abrió el mar en dos, que abrió el río Jordán en dos, es el mismo Dios que hoy promete cuidarte, que hoy promete bendecirte si tú te entregas por completo a Él. No sé qué tan buen padre seas, no me considero el mejor padre del mundo, estoy seguro de que con mi esposa tenemos mucho que aprender, pero en lo que no intentamos fallar es en cuidar nuestro espíritu, en cuidar la instrucción espiritual de nuestro hijo, y yo quiero animarte a que tú hagas lo mismo. Yo quiero animarte a que tú puedas cimentar la fe de tu hijo en una roca que es Cristo. Que lo cimentes en el lugar de mayor seguridad que es Cristo Jesús. Así que hoy es un buen momento para que tú tomes esta decisión y te animes a poder guiar a tus hijos en el mejor camino que pueden encontrar, que es seguir a Jesús. Recuerda, Él quiere cuidarte, permitirte que tú cruces el río en seco. Y hay un versículo más que quiero compartirte para cerrar este tiempo. Isaías 43:2. Búscalo, por favor. Isaías 43:2.
Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te promete seguridad. Dios te promete protección, incluso en el momento de mayor conflicto, incluso en el momento de mayor intranquilidad, en el momento de mayor inseguridad, Dios te promete protección. Confía en su protección, confía en que Él está contigo, pero entrégale tu vida, entrégale tus sueños, entrégale tu familia y sé tú aquel y aquella que testifiquen a tus hijos de lo que Dios ha hecho, que no se te quede nada en la boca. Habla, el día de hoy, habla. Cierra tus ojos conmigo y haz esta oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de reflexión y de meditación. Mi oración en este momento es que tú puedas darnos fortaleza a los padres y sobre todo sabiduría. Sabiduría para poder introducir esas verdades y esos milagros que tú has hecho en nuestra familia para nuestros hijos. Entendemos que nuestra es la responsabilidad de poder hablarles a ellos sobre ti. Así que ayúdanos, Señor, a poder compartir las bondades que tú has hecho a nuestros hijos. Padre Celestial, levanta a esos corazones que están dormidos, esos hombres que espiritualmente están casi que en coma, que no hay ninguna sensibilidad espiritual. Levántalo, Señor. Dales un toque de tu presencia y de tu Espíritu Santo para que ellos se puedan reactivar en este momento de prueba, entiendan la responsabilidad que tienen, sean activados por tu Espíritu Santo y ellos puedan llevar, liderar, cuidar, instruir, guiar a sus familias y testificar de todo lo que tú has hecho con ellos. Padre Celestial, ayúdanos no solo a testificar con nuestra familia, ayúdanos a testificar con la gente que no vive debajo de nuestra casa, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de que tú eres un Dios real, vivo y que estás cuidando de nosotros, que eres ese mismo Dios que abrió el mar en dos, es ese mismo Dios que abrió el río también en dos, es ese mismo Dios que promete cuidar a su pueblo y que está cuidando de su pueblo. No importa la circunstancia, tú cuidas de nosotros y nos apropiamos de esa promesa de Isaías 43:2, que aunque pasemos por las aguas, que aunque pasemos por el fuego, tú estarás con nosotros. No tendremos que temer nada, ni la llama, ni el fuego, ni el agua nos tocará si estamos contigo. Lo creemos con seguridad y te damos las gracias por esa promesa que nos das. Ayúdanos a levantar lugares de oración en nuestra casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, en todo momento y en todo lugar, para poder fortalecernos en ti. Porque sabemos que esto va a pasar, pero queremos estar cada día más cerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.